Características de un hogar, ¿cómo? Bendecido, hermanos. Y es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque si no hay familias fuertes en la iglesia, si no hay familias bendecidas en la iglesia, entonces hay un gran problema, hermanos. ¿Sí? Escuchaba una frase de un predicador que decía: no se necesita un pastor fuerte para tener una iglesia fuerte. Se necesitan familias fuertes para tener una iglesia fuerte. Amén. Y es importante que como iglesia entendamos eso. El principio de la iglesia es la familia. Amén. Es la unidad. Cuando Jesús de Nazaret dejó a su iglesia, cuando los comenzó a formar, lo primero que les inculcó fue la hermandad. Por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad que sí? Y el ser hermanos es ser familia. Y la palabra de Dios dice que ahora ya no somos extranjeros, que somos ¿qué? Parte de la familia de Dios. Entonces, iglesia, para Dios es importante la familia. Para Dios es importante el núcleo de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es importantísimo. Porque cuando una familia, cuando un hogar se empiezan a vivir en victoria. ¿Alguna vez ha escuchado usted el término una familia desintegrada? Se escucha mucho, ¿verdad? Ese término, es que es una familia desintegrada. ¿Por qué? Porque el papá abandonó, porque se fue, porque los hijos son rebeldes, porque el hijo anda perdido, porque anda en malos pasos, y se le considera una familia desintegrada. Pero Dios nos ha mandado, hermanos, a que por medio de su palabra, por medio de la fe, por medio de Jesucristo mismo, la familia esté unida. ¿Cuántos dicen así sea? Así sea, amén. Y hoy quiero que veamos esta palabra entendiéndola con mucha cordura, hermanos, no ofendiéndonos, no diciendo, ay, esa palabra no es para mí. No, hermano, si usted en algún momento quiere que su familia esté fuerte, que su familia, que su hogar esté siempre bendecido, tiene que aprender de esto el día de hoy. Amén. Así que vayamos a la escritura directamente en Génesis 28:14. Aquellos que tengan su Biblia me acompañan, los que no, vamos a estar bien atentos como siempre se lo digo, porque todo lo que hablamos es palabra de Dios. Amén. No es palabra de hombre, no son mis palabras. Dios me guarde y Dios me libre de hablar algo que Dios no me ha dicho que hable. Por eso siempre le invito a que usted traiga su Biblia. Amén. Para que no le digan, para que no le cuenten. Gloria a Dios. 28:14 de Génesis nos dice el Señor lo siguiente, una hermosa promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas. Serán benditas, hermano. La voluntad de Dios para las familias de toda la tierra es que estén benditas, que estén bendecidas. Pero existe algo que ha hecho que por los siglos, por todo el tiempo que lleva este mundo funcionando, ha sucedido algo que ha ocasionado que las familias se desintegren. Vemos en el huerto del Edén la primer familia que Dios creó, Adán y Eva, ¿verdad? Y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Tuvieron a sus hijos, los primeros dos, ¿cuáles fueron? Caín y Abel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que entró el pecado, ¿verdad? Dice la palabra que entró el pecado en Adán y Eva. A través de la desobediencia. Y cuando entra el pecado,
empieza a haber problemas. Dejan de vivir en la plenitud de Dios. Dejan de vivir en esa gloria maravillosa que vivían. Y empiezan los verdaderos problemas. ¿Y qué sucede con esta familia? Vemos el primer caso de desintegración familiar. Vemos el primer caso donde hay pleitos entre hermanos, ¿verdad? El celo que tuvo Caín de Abel. ¿Y a qué lo orilló? A matar a su propio hermano. Imagínense qué tremendo esto. A matar a su propio hermano. Y de ahí para acá, muchas familias sufren. Muchas familias tienen pleitos, muchas familias tienen división, muchas familias tienen infinidad de problemas, hermanos que no se pueden ver, que no se toleran, hermanos que nada más se ven y se pelean, ¿verdad? Padres que están enemistados con los hijos o al revés, hijos enemistados con los padres. Pero hermanos, la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que estemos bendecidos. Amén. Y si hay una situación de estas, si hay una división, si hay pleito entre hermanos, si hay pleito en el hogar, si hay pleito en la familia, si hay pleito en el matrimonio, entonces la bendición de Dios se aleja. Por eso es importante este tema, iglesia, porque cuando fortalecemos el núcleo familiar, todo cambia, todo se fortalece. Amén. Así que aprenda de esta palabra el día de hoy, tome nota si es necesario y llévela a la práctica ahí en su casa, ahí en su hogar. Amén. Primera de Samuel 25. Quiero leerle también Primera de Samuel, capítulo 25, en el versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 6. Dice: y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Dios quiere, además de que la familia esté bendecida, Dios quiere que la familia tenga ¿qué? Paz. Por eso dice aquí: y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia. Amén. Dios quiere eso. Dios anhela ver eso en cada familia de los que estamos hoy aquí reunidos, y aún de todos aquellos que están fuera, que no conocen de la palabra de Dios. Dios quiere llevar bendición y quiere llevar paz. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es la cuestión aquí que está haciendo que muchas familias no vivan en paz, que no vivan en bendición? Porque viven fuera del orden de Dios. Porque viven fuera ¿de qué? Del orden de Dios. Dios instituyó un orden, hermanos, para la familia. En todos los casos, Dios puso un orden. Y Dios dio reglas, Dios dio formas, Dios dio maneras. Dios dijo: haz esto para que te vaya bien. Dios dijo: si le haces así, vas a tener victoria. Si le haces así, vas a ser derrotado. Dios dio instrucciones para todo. Amén. Y lo hizo también para que la familia esté bendecida, para que un hogar tenga mayor bendición. Y el día de hoy vamos a ver eso, hermanos. Vamos a ver las características de un hogar bendecido, de una familia bendecida. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que hoy se va a hablar, pero es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender, hermanas, y le hablo a las hermanas porque ahorita la mayoría son hermanas. También voy a hablarle a los hermanos, a los que son padres ya, a los que son hijos. Pero vamos a empezar por las hermanas. ¿No se escuchan las hermanas? Amén. Para que tu hogar, para que tu casa esté bendecido,
Tienes que aprender a ser una mujer sabia. ¿Una mujer qué? Sabia, y que sabe sujetarse a su autoridad, a su hombre, a su marido, si tiene marido. Amén. Ningún amén. Ay, pastor, ya va a empezar con malas cosas. No me pida eso. Para que tu hogar esté bendecido, para que haya bendición en una familia, hermanos, uno de los primeros principios es ese: que la mujer tiene que ser sabia y tiene que ser capaz de ser una mujer que se sabe sujetar. En estos tiempos, iglesia, en este siglo que estamos viviendo, una generación de cristal que con todo se ofende, que me van a escuchar decir esto y van a decir machismo, patriarcado, ¿verdad? Que macho opresor y violador. Hay un orden, hermanos. No es machismo, no es patriarcado, es el orden que Dios instituyó. Amén. Y no hacemos menos a la mujer, claro que no. No porque Dios diga que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, la estamos haciendo menos o la estamos sobajando. No. Queremos que haya bendición en la familia. Amén. Por eso tenemos que aprender este primer principio: que en un hogar, en una familia bendecida, la mujer tiene que aprender a ser sabia y a sujetarse. Vamos a leerlo en la palabra. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice eso? Porque son mandatos de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 14:1. Proverbios 14:1 dice la palabra que la mujer sabia, amén, gloria a Dios, ya lo sabe, ¿verdad, hermana? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, la destruye. ¿Y con qué? Con sus propias manos. La mujer necia con sus propias manos destruye el hogar, destruye la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe. Porque a cada uno de nosotros como creación, tanto al hombre como a la mujer, Dios nos dio cualidades diferentes. ¿Verdad que sí? Aunque hoy se esté clamando, aunque hoy se esté exigiendo una igualdad en los géneros, Dios nos hizo diferentes. Biológicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, en manera de pensar somos diferentes. Aunque podamos tener los mismos derechos en este mundo, ante los ojos de Dios seguimos siendo diferentes. Por eso Dios en la creación formó a Adán, primeramente formó al varón, ¿verdad que sí? Y como vio que el varón era torpe, porque así somos los varones, me voy a tirar tierra yo solo, para que no se sienta mal, hermana. Somos torpes. A mi mujer me dice: amor, pásame tal cosa. Ahí está. Digamos la sal. Amor, pásame la sal, ahí está. Y yo ando, ¿dónde está la sal? La sal, la sal. Y ella, que ya le urge la sal, pásamela. Y yo, ay, la sal, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, te estoy diciendo que aquí está, hombre. Y la tuve enfrente de mi cara, pero no la vi. No es que uno lo haga por distraído, no es que uno lo haga porque no quiere ayudarle o pasarle la sal, sino porque realmente a veces el hombre se concentra en una cosa y se olvida de todo lo demás. Pero la mujer, ¿cómo es? La mujer tiene una cualidad hermosa. La mujer puede estar planchando, puede estar con la comida, puede estar con el niño, puede estar en el teléfono al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Y lleva un orden. Por eso cuando Dios hizo a Adán, lo vio y dijo: ay, pobrecito, ya la regué. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una mujer. En un sueño profundo, abrió su costado, tomó una de sus costillas y de la costilla formó a la mujer.
y la formó con cualidades opuestas a las que tenía el hombre. Porque a la mujer le dio lo que el hombre no tiene. ¿Me explico? Por eso, aunque hoy griten y hagan marcha y critiquen y hagan lo que quieran pidiendo igualdad, quizá la logren en este mundo ante la autoridad, ante la sociedad, pero ante los ojos de Dios y biológicamente siempre vamos a ser diferentes. Por eso, una de las cosas que Dios pide a la mujer es que la mujer sepa ser sabia. Amén. Que no sea necia. Porque una mujer necia, hermano, dice la palabra, calcome. Una mujer necia es como una gotera de agua. Está de día y de noche nada más. Ahí usted póngale la palabra que quiera. ¿Verdad? Por eso Dios te manda, mujer, a que seas ¿qué? Sabia. Si quieres que tu familia tenga bendición, que tu casa, que tu hogar sea bendecido por Dios, este es un principio. Ya lo leyó, ¿verdad que sí? Proverbios 14:1, no me equivoco, ¿verdad que sí dice así? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, esto es lo primero que hay que entender. Ahora, ¿por qué también les dije que aparte de ser sabias mujeres, tienen que aprender a sujetarse a sus maridos? Las que estén casadas. Porque Dios así lo instituyó y así lo ha mandado. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, en el versículo 22. Y aunque hoy en día a muchas mujeres no les gusta eso, solamente para aquellas que quieran un hogar bendecido, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Aunque no nos guste. 5:22 de Efesios. Dice aquí la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23. Aquí está la respuesta del por qué. Ay, pastor, ¿yo por qué me voy a sujetar a mi marido si es un baquetón, si es un flojonazo, si es un borracho? ¿Por qué? Si no cumple con su responsabilidad como hombre, ¿por qué me voy a sujetar a él? Ese es el pensamiento de muchas mujeres. No digo que las de aquí, ¿verdad? Pero hay un pensamiento así para muchas mujeres allá afuera que dicen: ¿y por qué me voy a sujetar a ese hombre? Dice Dios, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué? Porque el marido ha sido instituido por Dios como cabeza, hermanos. Por esa razón. No porque como hombres nos sintamos superiores a ustedes, hermanas, no. Yo le he dicho a mi mujer muchas veces, en muchas cosas tú eres superior a mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo paciencia con los niños. Porque yo los tengo 2-3 horas y ya ando hasta acá. Y ella, que los tiene todo el día, anda fresca como una lechuga. Ay, dice, sí, ¿cómo crees? ¿Verdad? Amén. Pero no es porque nosotros como varones queramos imponer un patriarcado sobre ustedes, mujeres. No, es porque Dios instituyó un orden. Y debemos respetar ese orden. ¿Para qué? Para que fluya la bendición, amén. Para que fluya la paz en una familia, en un hogar. ¿Cuántas veces hemos visto hombres, verdad, que pues parecen la mujer en la casa? Y la mujer es la que lo trae. A ver, si usted observa, hermanos, ese tipo de familias, ese tipo de casos donde la mujer
se le subió al hombre con la autoridad. Observe cómo viven. Hay problemas. Puedo asegurarle que hay necesidad. Puedo asegurarle que hay vicios. ¿Por qué? Porque se está yendo en contra del orden de Dios. Y cuando vamos en contra del orden de Dios, por causa entra la maldición, entra el mal a una familia. Por eso, amadas, el día de hoy se los digo con mucho cariño, con mucho amor. Aprendan a ser sabias. Amén. Aprendan a sujetarse a sus maridos, las que estén casadas. ¿Para qué? Para que la bendición esté siempre sobre ustedes. Ahora Colosenses 3:18 también se lo voy a leer. Referente a esto mismo, Colosenses 3:18 dice aquí lo siguiente. Casadas, lo vuelve a repetir Dios, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Es una orden que Dios ha dado a la mujer. Entonces, la mujer aprenda en todo momento a ser sabia, a sujetarse, porque Dios lo ha pedido, porque Dios ha mandado esto y Dios ha instituido un orden. ¿Verdad que sí? Pero también debemos de entender los hombres, ¿verdad? Esto va para que se lo guarde a su marido y anóteselo, para que le diga, a ver, esto dice la palabra, amén. De cualquier manera va a quedar grabado, la estoy grabando para que se la ponga al marido también y le diga, mira, escucha con atención. Escucha lo que dice Dios. Y en los hombres que estamos aquí, si estamos casados o estamos pensando en casarnos en un futuro, debemos de entender esta palabra. Amén. ¿Por qué? Porque a los maridos también nos ha dado un orden Dios para que fluya la bendición en la familia. El hombre, fíjese lo que tiene que hacer el hombre. Ya vimos a la mujer tiene que ser sabia y sujetarse. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Ser un esposo que ama y provee. Amén. Un esposo que ama y que provee. Así es. Y a veces a los hombres se nos da el huirle a la responsabilidad. A veces a los hombres se nos da aventar a la mujer por delante para que salga a enfrentar el toro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y hay varios ejemplos. El primero de ellos, para no irnos tan lejos, Adán. La mujer cometió el error, sí, claro, porque fue engañada por el diablo. Porque andaba sola, porque el marido, quién sabe dónde andaba Adán, quién sabe. La mujer andaba por allá en el huerto buscando para llevar de comer a su marido. Y se le apareció la serpiente, la engañó, la hizo caer. Y la mujer fue y le dijo al marido, mira amor, comí de esto y está rico, pruébalo tú también. Está bueno. Lo comieron los dos. Pero cuando vino el momento, la hora de enfrentar la responsabilidad, ¿qué hizo el varón? Dios le preguntó, Adán, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que me diste. Señor, la mujer que me diste agarró del fruto y ay, hemos comido. La mujer que me diste, aventó a la mujer por delante. Después tenemos a Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, amigo de Dios. Iban entrando a una ciudad, ¿verdad? Y como sabían que, si sabía que, como su esposa Sara, dice la palabra, era de hermoso parecer,
Y cuando iban caminando por esa ciudad, había una costumbre en esa ciudad donde a los que pasaban, si la mujer le gustaba al rey, al jefe, pues mandaba a llamar a la mujer para hacer la suya. Y cuando no querían, pues los mataban a ambos. Y antes de entrar a la ciudad, Abraham habló con Sara y le dijo: amor, un favorzote. Vamos a pasar por ahí, por esa ciudad, pero si nos agarran, no digas que eres mi esposa para que no me maten. Mejor di que eres mi hermana para pasar desapercibidos. Y tómala. Y al momento que la ven, le dice: no, somos hermanos. Y que la manda a llamar el rey para hacerla su mujer. Y Abraham, contento porque no lo mataron. Y la mujer, pues allá en la habitación del rey. A veces, hermanos, varones que están por acá, jóvenes, los que nos van a ver, los que van a escuchar esta predicación, a veces el varón huye de su responsabilidad, avienta a la mujer por delante, pero Dios nos ha mandado a que nos fajemos bien los pantalones y a que le entremos. El hombre tiene que aprender a amar y a proveer. Amén. Muy bien. Se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué el hombre tiene que amar y proveer en su familia? Porque también es un mandamiento. Ya leímos Colosenses 3:18, ¿verdad? Es Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8 dice la palabra: para los hombres les dice el Señor, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínese eso. Responsabilidad grande que tenemos los varones de proveer. Amén. De tener siempre lo necesario para los suyos, principalmente para los de su casa. Así dice la Escritura, ¿verdad que sí? ¿Y en qué áreas tiene que proveer el varón? El varón tiene que proveer en 3 áreas. Dice la palabra que el ser humano, ¿cómo está constituido? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad que sí? Primera de Tesalonicenses 5:23, así lo dice: espíritu, alma y cuerpo. Entonces el varón tiene que aprender a proveer en esas 3 áreas. En el espíritu, ¿cómo? Acercando a su familia a Dios. ¿Para qué? Para que la familia tenga una vida espiritual. En el alma, ¿cómo va a proveer el varón? A través del afecto. Recordemos que en el alma se encuentran los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y el varón tiene que encargarse de proveer en lo emocional a su familia. Que si ve a su esposa triste, animarla. Que si ve a sus hijos decaídos, levantarles el ánimo. Aunque el varón ande también en la lona, porque a veces el varón anda preocupado, anda desgastado, anda con el trabajo encima, pero aún así tiene la responsabilidad de Dios de proveer para los suyos. Y en el cuerpo, ¿cómo se provee? Pues en lo material, en el alimento, en el sustento, en el vestido, ¿verdad que sí? Por eso la palabra de Dios nos dice aquí lo que acabamos de leer, Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo esto, iglesia. Tremendo esta palabra para los varones.
para aquellos que han estado aventándole la responsabilidad a la mujer, ¿verdad? Para aquellos que se han escondido como lo hizo Adán y le dicen, Señor, pues la mujer, no, el varón tiene que echarle con todo. Amén. Así sea. Para eso Dios nos puso. Y nos puso para saber amar también. Efesios 5:25. Se lo voy a leer. Efesios 5:25. La palabra de Dios dice que los maridos deben de amar a sus mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido, el hombre, tiene que estar dispuesto a dar su vida por su mujer y por los suyos, por sus hijos. ¿Para qué? Para que la familia sea una familia bendecida. Amén. Fíjese que últimamente, hermanos, se lo cuento a manera de testimonio. Hemos estado en oración, mi esposa y yo, por nuestro matrimonio. Y hemos estado viviendo muy a gusto, muy en armonía, muy en paz. ¿Verdad? Dentro de los problemas que todo matrimonio pueda tener, ¿verdad? Porque tampoco le voy a decir, tengo el matrimonio perfecto, aleluya. No, como cualquiera. Problemitas, discusiones. Pero vivimos en paz, vivimos en gozo. No nos andamos matando el uno al otro, como en algunos casos, ¿verdad? Que no se pueden ni ver, viven como perros y gatos, el hombre y la mujer en una casa. Pero el diablo se ha estado levantando bien feo, ¿verdad? Pero feo se anda levantando el diablo y anda hablando y diciendo que mi familia es una familia de pura apariencia, que porque siempre andamos del chongo, mi esposa y yo, peleándonos y que maltratando a los niños y que no sé qué. Y yo digo, bueno, ¿de dónde saca todo eso la gente? ¿Qué será? ¿Envidia o coraje? ¿Verdad? Así le digo a mi esposa, ¿qué será? ¿Envidia o coraje? Y ella se molesta y se pone triste. Es que ¿por qué la gente habla de nosotros? Pues, ¿qué les hemos hecho? Les digo, pues ve la condición de las personas que lo están hablando. Madres solteras, que las embarazaron y las botaron. No juzgo, pero vea, le digo a ella, ve y observa de quién viene la crítica. ¿Verdad? Pero yo como esposo y mi esposa hemos tratado de cumplir con el orden de Dios para que nuestra familia, para que nuestro matrimonio siempre esté en bendición. Amén. Ella se esfuerza en cumplir en lo que ya le he hablado, en sujetarse, en ser sabia. Yo me he esforzado mucho en amar a mis hijos, en amar a mi esposa, en proveerles lo necesario, en cumplir como Dios ha mandado. ¿Para qué? Para vivir en bendición, iglesia. Y lo mismo que estamos haciendo nosotros, tiene que hacerlo cada familia de la tierra. Cada uno de sus familias. ¿Para qué? Para que viva la bendición de Dios en sus hogares. Amén. Para que no haya ese tipo de cuestiones problemáticas, que ya se peleó, que el marido ya le pegó a la mujer, que la mujer ya le jaló la greña al marido. Mire la hermana, ay Dios, cuidado, que ya le dio con el sartén, ¿verdad? Y luego más esas mujeres que, ay, Dios las guarde y las proteja, que le dicen al marido, te voy a cortar los, ay, 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 ¿verdad? Y nada más te agarro en la movida y te corto los hijos, híjole. No, hombre, hermanos, la mujer es de cuidado, la Biblia lo dice, ¿verdad? Había un hombre que fue asesinado por la mujer con la que dormía en la palabra de Dios. Por eso a veces el hombre tiene que tener cuidado de con quién duerme. Oh, en serio, cuenta una historia la Biblia, no la tengo bien fresca ahorita en dónde se encuentra, pero
Nos habla de que estaba esta pareja dormidos y mientras cuando el hombre cayó en su sueño profundo, la mujer se levantó y le clavó una daga en la sien y lo mató. La mujer es de cuidado, ¿verdad? O sea, la mujer es aguerrida, la mujer da sartenazos. Dice la hermana, con el sartén. Pero ¿por qué, hermanos, a veces suceden este tipo de cuestiones? Porque se rompe el orden de Dios. Cuando vivimos en el orden de Dios, todo fluye de manera hermosa, hermanos. Hay bendición, hay armonía, hay momentos hermosos, hay momentos de gozo. Amén. Hay momentos de alegría todo el tiempo. Pero cuando vamos en contra de ese orden, híjole, Dios nos agarre confesados. Así que, varones, amemos a nuestra esposa, amemos a nuestros hijos y proveámosle lo necesario en espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Para qué? Para que fluya la bendición de manera abundante. Porque el varón fue puesto como cabeza. Y en un hogar, la bendición desciende por la cabeza. ¿Verdad que sí? Ese es el orden. Vamos a Salmo 133, hermanos, para entender por dónde desciende la bendición. Salmos 133, dice la palabra que la bendición desciende por ahí, hermanos, por la cabeza. Y después empieza a bajar hacia el borde de las vestiduras. Salmos 133 nos habla del amor fraternal, de la bienaventuranza, pero nos deja como enseñanza eso, hermanos. Dice la palabra en el versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza. Amén. Perdón. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por dónde fluye la bendición en un hogar, en una familia? Por las cabezas. Y si la cabeza, el varón, no está bien conectado con Dios, entonces la bendición se pierde. Y aunque la mujer se esfuerce, aunque la mujer sea una mujer, como les llaman ahora, una luchona, ¿verdad? Una mujer, perdón, ay Dios, una mujer luchona que se esfuerce, que trabaje, que le eche ganas, siempre la mayor bendición va a fluir por la cabeza, porque es el orden que Dios dejó. Por eso debemos nosotros, varones, de cuidar. Ay, perdón, no sé qué. ¿Me regalas poquita agua, por favor? Debemos los varones de ponernos siempre en ese lugar que nos ha sido dado. Hay un estudio psicológico que han hecho a varios varones y ahí se ha demostrado un síndrome que se le conoce como dejar de paso, algo así. Sí, dejar el paso, algo así, no recuerdo exactamente. Pero ¿a qué se refiere ese síndrome en los hombres? Que se hacen a un lado y le dejan la responsabilidad a la mujer. Y después el hombre se queja de que por qué la mujer está sobre él. Pero fue porque el mismo hombre le dejó el lugar. Porque la mujer tiene esa otra característica. Al momento de que ve que el hombre no toma la responsabilidad que le pertenece, la mujer lo toma. Entonces el varón tiene que ponerse en ese lugar. Tiene que tomarlo, el lugar que Dios nos ha dado, el lugar de sacerdotes de la casa. Amén. El lugar de sacerdotes, el lugar de cabezas para poder tener un hogar bendecido. Ahora, otra de las cosas que debemos comprender
es que para que una familia esté bendecida, los hijos, aquellos que todavía viven bajo el yugo de sus padres, los hijos tienen que aprender a ser obedientes. ¿Verdad que sí? Los que son papás van a decir amén, quiero hijos obedientes. Pero los hijos deben aprender a ser obedientes a sus padres para que fluya la bendición en los hogares, en las familias. Porque cuando un hijo es desobediente, lo único que genera es pesar en sus padres. Lo único que genera es tristeza, dice la Biblia, en la que le dio a luz. Y después anda la mamá angustiada, preocupada por el hijo. Es que mi hijo anda así, anda acá y haciendo esto. Por eso, hijos, aprendan a ser obedientes a sus padres. Y cuando aprendan a ser obedientes a sus padres, les va a ir bien y van a vivir muchos años. Aleluya. Una promesa maravillosa de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando a mí me dicen se murió un joven, cuando a mí me dicen se murió ese varón y estaba bien jovencito, se murió esa mujer y estaba bien joven, lo primero en lo que pienso es, no honró a sus padres. Porque la Biblia dice que el que honra a su padre y a su madre será de larga vida. ¿Y qué significa honrar a sus padres? Significa respetarlos, amarlos, obedecerlos. Amén. Aunque hayan sido los peores. No queda en nosotros como hijos el juzgar las acciones de un padre. Hónralos. Es que mi papá fue el peor de los peores. Es que mi mamá fue la peor. Hónralos. Hónralos. ¿Para qué? Para tu beneficio propio, para que te vaya bien y seas de larga vida. Si es que lo quieres, ¿verdad? Si no lo quieres, no los honres. Dice aquí la palabra, Efesios capítulo 6, seguimos en Efesios. Efesios nos da muchos consejos para la familia, para que el hogar esté siempre bendecido. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Si aún tienes a papá, mamá con vida, aunque ya estés casado, hónrale. Hónrales. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Bueno, eso es para el que quiera. Amén. Para el que no, pues allá él. No, pastor, es que usted no conoce a mi padre, a mi madre, cómo fueron conmigo, cómo me han tratado, cómo cree que los voy a honrar. Allá usted. Pero si quiere la bendición en su familia, si quiere que la paz esté sobre su familia, eso es lo que Dios ordena. Que los hijos sean obedientes y honren a su padre y a su madre. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque es un mandamiento de Dios, porque es un mandamiento que nos deja una hermosa promesa, la promesa de ser bendecidos y tener larga vida. Y así también, cuando somos hijos, la palabra de Dios nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Verdad? Hay veces que los hijos, cuando entran a una edad difícil, ya no quieren oír a papá ni a mamá, ¿verdad?
Ya se sienten todos poderosos. ¿Para qué voy a escuchar el consejo? Mi papá está anticuado, mi papá ya está viejo, ¿verdad? Mi mamá ya no sabe, mi mamá. Y entra en esa etapa muchos hijos. Pero la Biblia dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y también dice en Proverbios 3:12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En un hogar debe de haber ese orden. En una familia debe de haber orden. Los padres deben de aprender también a discipular, a disciplinar a sus hijos, para que la bendición de Dios fluya correctamente en una familia. ¿Verdad que sí? Porque si un padre no guía a sus hijos, o no los instruye, o no los disciplina correctamente, ya después cuando están grandes es cuando empieza la batalladera. Pero dice la palabra: instruye al niño desde pequeño, ¿verdad? Y cuando sea viejo no se apartará de su camino. ¿Por qué? Porque la instrucción empieza desde temprano. Por eso, también otro punto que hay que entender para que haya bendición en un hogar es que debemos de aprender a ser padres conscientes. Aquellos que tienen hijos tienen que aprender a ser padres conscientes y tienen que aprender a ser padres que instruyan a sus hijos, que les corrijan con amor y no con violencia. Sí, porque a veces se va al extremo. Yo he visto muchos videos donde se está violentando a niños y viera qué feo se siente. Yo no sé si ha visto ese tipo de videos donde el padre agarra, hay un video muy feo donde tiene al niño amarrado con un cable en una ventana y lo agarra a golpes como si fuera un saco de box, y el niño chiquito. Hay otro donde la mamá agarra al bebé y lo avienta sobre la pared. Y uno dice, bueno, ¿qué cosas puede tener una persona para hacerle algo así a un niño, a un pequeño? Pues no es otra cosa más que se está viviendo en un desorden. Pero cuando viene el orden, viene la bendición. Amén. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando vio la tierra? Dice la Biblia que vio y la tierra estaba desordenada. ¿Verdad que sí? Si usted lee Génesis capítulo 1, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y Dios qué empezó a hacer? Ordenarla, poner todo en orden. Si el día de hoy, hermanos, en tu familia está habiendo problemas, está habiendo situaciones difíciles, hay que empezar a ordenar. Amén. Hay que empezar a poner cada pieza en su lugar para que fluya la bendición de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu familia. No permitas que el diablo destruya, no permitas que el diablo venga a hurtar, a matar y destruir tu casa. No, mejor pon todo en orden. Amén. Pon todo en orden y aprende, por último, como padre, a ser consciente y a no tratar mal a tus hijos, a no sobrepasar tu autoridad sobre tus hijos, a corregirlos siempre con amor, claro. Obviamente dice la palabra también con látigo, ¿verdad? Con varita, con una nalgadita de vez en cuando es necesaria. ¿Para qué? Para que tu hijo, cuando crezca, no te dé dolores de muela. Hay padres que hoy en día ven una actitud mala en el hijo. Ay, hay que llevarlo al psicólogo. ¿Cuál psicólogo? Necesita chancla. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Si estamos en el siglo moderno donde todos se ofenden, pues es el orden de Dios.
Dios al hijo que ama lo disciplina y le da azotes. Para que haya bendición en una casa, tiene que haber disciplina en los hijos, pero siempre y cuando se haga con amor. Amén. No con violencia, no porque la Biblia diga azotes, usted va a agarrar el cable de la plancha y se lo va a reventar en la espalda. No, 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 no. La Biblia dice, la vara de la corrección apartará al muchacho de la necedad. Consígase una varita. Ya las venden en las librerías cristianas, ¿verdad? Su varita, y hasta trae la cita bíblica: la vara de la corrección apartará al niño de la necedad. Y póngala ahí, mire, colgada en su casa para que la vea el niño todo el tiempo. Y en cuanto lo vea que está de berrinchudo, de travieso, de desobediente, nada más dígale: a ver, véngase, mijo, le toca varita. Y sin gritarle, ni ofenderle, ni decirle de groserías. Nada más dígale: mijo, pare las nalguitas y tómele. Y después explíquele por qué, para que el niño entienda. Muy diferente a que, hijo de tu quién sabe qué, ¿verdad? No, hombre, feo ese tipo de cuestiones, hermano, y se vive. Parece que es ciencia ficción, pero no, se vive en las familias, se vive. Y yo sé que usted ha visto esas manifestaciones en alguna familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a la típica mamá que le está ayudando al hijo a hacer la tarea? Mejor no le ayude, señora, ¿verdad? ¿Ha visto ese tipo de mamás? Está el chiquillo llore y llore con el cuaderno. Ándale, escribe bien. Moqueando el chiquillo ya sobre el cuaderno. Ándale, rápido, burro. A mí me tocó ver una ocasión, ay, Dios. Dios es misericordioso, hermano. Amén. Pero me ha tocado ver, hermanos, en persona, cómo agarraron al niño y sobre la mesa la cabeza. Ándale, burro. Ay, Dios. Pero cuando entra eso en una casa, en una familia, es porque el diablo ya está reinando. Hermanos, no dejemos que eso suceda. Amén. Vivamos en paz, vivamos en bendición, porque esa es la voluntad de Dios. Pero hay que cumplir estas características de una familia bendecida. ¿Sí? Que la mujer sea sabia, que sepa sujetar a su marido, que el marido sea un hombre que ame, un hombre que provea, ¿verdad? Que los hijos sean obedientes, y los que somos padres aprendamos a ser padres para corregir y para instruir bien a nuestros hijos. Y de esa manera, ¿verdad? Para las siguientes generaciones se lleva el mismo corte. Si yo a mis hijos les enseño esto, mis hijos se lo van a enseñar a sus hijos, y por consecuencia toda la familia, toda la descendencia va a ser bendecida, ¿verdad? Por eso, si ya cometimos errores en el pasado y usted pueda decir: es que ya es tarde para corregirlos, pastor, nunca es tarde. Nunca es tarde. Dios nos da oportunidad de corregir en el momento que sea. Y aunque hoy los hijos ya estén alejados, aunque hoy los hijos ya tengan sus vidas, aún usted puede corregir y aún usted puede hacer las cosas bien. Amén. Para que eso ya no siga a sus nietos. Porque cuando vienen los nietos, yo no he sido abuelo todavía, pero decía mi suegro, que en paz descanse, que los nietos le cambiaron la vida. Y él decía: ahora amo más a mis nietos que a mis propios hijos. Entonces, si usted que ya tuvo hijos, que sus hijos ya están grandes, considera que no hubo un buen trato o que hubo situaciones como estas y cree que es demasiado tarde, no lo es. Amén. Por el bien de los que vienen después, hay que corregir y hay que comenzar a fluir en el orden de Dios. Amén. Así que, iglesia,
Si hoy estamos pasando por una situación dura en casa, en el hogar, con la familia, analicemos, pensemos, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Verdad? En México, hermanos, tenemos un gran problema. En México y en Guanajuato se vive todavía más. ¿Sí? En Guanajuato, yo no sé si usted lo sepa, hay mucho matriarcado. ¿Qué es eso? Cuando la mujer es la que lleva los pantalones en casa. ¿Sí? Hay mucho ese problema. Y de hecho, si usted ha visto la película de Coco, ¿verdad? Esa película del niñillo que toca la guitarra, ¿verdad? Si usted ha visto esa película, marcan claramente en el mexicano el matriarcado. ¿Por qué? Porque es un gran mal, que la mujer es la que quiere llevar la carga de una familia. Y vea cómo en esa película se habla y se dice, ¿verdad? Que antes era la mamá Imelda y luego la mamá quién sabe quién y ahora la mamá tal. Y son las que mandan y son las que agarran la chancla y van sobre los hijos, ¿verdad? Van sobre los nietos, cuando no debería de ser así. Entonces, todo ese tipo de cuestiones de desorden llevan a una familia a vivir en maldición, llevan a una familia a vivir sin paz. Pero cuando venimos al bendito orden de Dios, todo fluye. Así que analicemos nuestra vida familiar, analicemos cómo está nuestra casa el día de hoy y si hay algo incorrecto, solamente ordénelo. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a hacer una oración. Voy a invitarle que ore al Padre en el nombre de Jesús. Y si hay alguna situación de estas que le acabo de mencionar, de problemas, de violencia, de, no sé, discusiones sin sentido en la casa, ya se siente esa tensión, ¿verdad? Ya no se soportan los unos a los otros. Hoy clamen a Dios para que se vaya eso y venga la bendición. Amén.